Buenísimas, 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 recontra buenísimas mañanas. Me encanta. Disfruto enormemente haciendo esto, preparándome y así. Mi Cristo interior salve y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, esta noche, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es jueves 19 de febrero de 2015. 19 de febrero de 2015. El programa es el número 943. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben. No debo uno solo. Bueno, sí uno, pero es que me escribió muy largo. El programa de hoy les va a agradar cantidades, porque dentro de lo serio tiene algunas cosas muy jocosas. Obviamente es propio de la escritora. El artículo se llama Mi despertar al sexo y la escritora u autora se llama Isabel Allende. Isabel Allende. Lo curioso de Isabel Allende fuera de ser una extraordinaria escritora es que nació en el Perú, pero es chilena. Mi vida sexual comenzó temprano, más o menos a los 5 años, en el kindergarten de las monjas ursulinas en Santiago de Chile. Supongo que hasta entonces había permanecido en el limbo de la inocencia, porque no tengo recuerdos sexuales de aquella prístina edad. Escuchen ese castellano. Mi primera experiencia consistió en tragarme casualmente una pequeña muñeca de plástico. Te crecerá adentro, te pondrá redonda y después te nacerá un bebé, me explicó mi mejor amiga que acababa de tener un hijo. Era lo último que deseaba. Siguieron días terribles, me dio fiebre, perdí el apetito, vomitaba. Mi amiga confirmó que los síntomas eran iguales a los de su mamá. Por fin una monja me obligó a confesar la verdad. Estoy embarazada, admití bajando la mirada. Me vi cogida de un brazo y llevada por el aire hasta la oficina de la madre superiora. Así comenzó mi horror por las muñecas y mi curiosidad por ese asunto misterioso cuyo solo nombre era impronunciable: sexo. Las niñas de mi generación carecíamos de instinto sexual. Eso lo inventaron Master and Johnson. Ya les explico quién era. Mucho después, Master and Johnson, una sociedad que por allá por los años 1960 escribieron un volumen así sobre la condición sexual del ser humano. Y nos llenamos todos de expectativas y resolviendo incógnitas y creando otras. Solo los varones padecían de ese mal que podían conducirnos al infierno y que hacía de ellos unos faunos en potencia durante todas sus vidas. Cuando una hacía alguna pregunta escabrosa, había dos tipos de respuestas, según la madre que nos tocara en suerte. La explicación tradicional era la cigüeña que venía de París y la moderna era sobre flores y abejas. Mi madre era moderna, pero la relación entre el polen y la muñeca de mi barriga me resultaba poco clara. A los 7 años me prepararon para la primera comunión. Yo creo que eso es. Antes de recibir la hostia había que confesarse. ¿De qué se confiesa un niño de 7 años? Por favor. Me llevaron a la iglesia, me arrodillé detrás de una cortina de felpa negra y traté de recordar mi lista de pecados, pero se me olvidaron todos. En medio de la oscuridad y el olor a incienso escuché una voz con acento de Galicia. ¿Te has tocado el cuerpo con tus manos? Sí, padre. A menudo, hija. Todos los días, padre. ¿Todos los días? Esa es una ofensa gravísima a los ojos de Dios. La pureza es la mayor virtud de una niña. Debes prometer que no lo harás más. Claro que prometí, aunque no imaginaba cómo podría lavarme la cara o cepillarme los dientes sin tocarme el cuerpo con las manos. Ese traumático episodio me sirvió para escribir Eva Luna, 30 y tantos años más tarde, en 1987. Una nunca sabe para qué se está entrenando.
Nací al sur del mundo durante la Segunda Guerra Mundial en el seno de una familia emancipada e intelectual en algunos aspectos y casi paleolítica en otros, casi paleolítica. Me crié en el hogar de mis abuelos, una casa estrafalaria donde deambulaban los fantasmas invocados por mi abuela con su mesa de 3 patas. Vivían allí 2 tíos solterones, un poco excéntricos, como casi todos los miembros de mi familia. Uno de ellos había viajado a la India y le quedó el gusto por los asuntos de los faquires. Andaba apenas cubierto por unos taparrabos recitando los 99 nombres de Dios en sánscrito. El otro era un personaje adorable, peinado como Carlos Gardel y amante apasionado de la lectura. Ambos sirvieron de modelos, algunos exagerados, lo admito, para Jaime y Nicolás en otra de mis obras, La Casa de los Espíritus. La escena estaba llena de libros, se amontonaban por todas partes, crecían como una flota indomable, se reproducían ante nuestros ojos. Nadie censuraba o obviaba mis lecturas y así leí el Marqués de Sade. Pero creo que era un texto muy avanzado para mi edad. El autor daba por sabidas cosas que yo ignoraba por completo, me faltaban referencias elementales. El Marqués de Sade es un libro que surgió por allá en muy viejas épocas, 1770. En fin. Ha habido varias películas acerca de Sade y obviamente de ahí salió esa palabra sadismo. El único hombre que había visto desnudo era mi tío, el faquir, sentado en el patio contemplando la luna, y me sentí algo defraudada por ese pequeño apéndice que cabía holgadamente en mi estuche de lápices de colores. Tanto alboroto por eso. A los 11 años yo vivía en Bolivia. Mi madre se había casado con un diplomático, hombre de ideas avanzadas, que me puso en un colegio mixto. Tardé meses en acostumbrarme a convivir con varones, andaba siempre con las orejas rojas y me enamoraba todos los días de uno diferente. Los muchachos eran unos salvajes cuyas actividades se limitaban al fútbol y las peleas del recreo, pero mis compañeras estaban en la edad de medirse el contorno del busto y anotar en una libreta los besos que recibía. Había que especificar detalles, quién, dónde, cómo. Había algunas afortunadas que podían escribir Felipe en el baño con lengua. Yo fingía que esas cosas no me interesaban, me vestía de hombre y trepaba a los árboles para disimular que era casi enana y menos sexy que un pollo. En la clase de biología nos enseñaban algo de anatomía y el proceso de fabricación de los bebés, pero era muy, muy difícil imaginarlo. Lo más atrevido que llegamos a ver en una ilustración fue una madre amamantando un recién nacido. De lo demás no sabíamos nada y nunca nos mencionaron el placer, así que el meollo del asunto se nos escapaba. ¿Por qué los adultos hacían esa cochinada? La erección era un secreto bien guardado por los muchachos, tal como la menstruación lo era para las niñas. La literatura me parecía evasiva y yo no iba al cine, pero dudo que allí se pudiera ver algo erótico en esa época. Muy poco. Yo soy testigo. Las relaciones en el colegio había, todos los viernes a las 6 había una película que se proyectaba desde la rectoría, desde el segundo piso a una pantalla. Y había un hermano, yo estudié con los hermanos cristianos, Colegio San José, que tenía que ver la película primero y donde hubiera algo ponía la mano en la lente. Y esta vez puso la mano y la quitó y salió el beso. Un beso. Las relaciones con los muchachos consistían en empujones, manotazos y recados de las amigas. Dice el Antonio que quiere darte un beso. Dile que sí, pero con los ojos cerrados. Dice que ahora ya no tiene ganas. Dile que es un estúpido. Dice que más estúpida eres tú. Y así nos pasábamos todo el año escolar. La máxima intimidad consistía en masticar por turnos el mismo chicle.
La máxima intimidad consistía en masticar por turnos el mismo chicle. Una vez pude luchar cuerpo a cuerpo con el famoso Antonio, un pelirrojo a quien todas las niñas amábamos en secreto. Me sacó sangre de narices, pero esa mole pecosa y jadeante, aplastándome contra las piedras del patio, es uno de los recuerdos más excitantes de mi vida. En otra ocasión me invitó a bailar en una fiesta. A La Paz no había llegado el impacto del rock que empezaba a sacudir el mundo. Todavía nos arruinaban Nat King Cole y Bing Crosby. Fabulosas cosas. Se bailaba abrazado, a veces cheek to cheek, pero yo era tan diminuta que mi mejilla apenas alcanzaba la hebilla del cinturón de cualquier joven normal. Antonio me apretó un poco y sentí algo duro a la altura del bolsillo de su pantalón y de mis costillas. Le di unos golpecitos con las puntas de los dedos y le pedí que se quitara las llaves porque me hacían daño. Salió corriendo y no regresó a la fiesta. Ahora que conozco más de la naturaleza humana, la única explicación que se me ocurre para su comportamiento es que tal vez no eran las llaves. En 1956, mi familia se había trasladado al Líbano y yo había vuelto a un colegio de señoritas, esta vez a una escuela inglesa cuáquera, donde el sexo simplemente no existía, había sido suprimido del universo por la flema británica y el celo de los predicadores. Beirut era la perla del Medio Oriente. En esa ciudad se depositaban las fortunas de los jeques, había sucursales de las tiendas de los más famosos modistas y joyeros de Europa, los Cadillac, con ribetes de oro puro, circulaban las calles junto a camellos y mulas. Muchas mujeres ya no usaban velo y algunas estudiantes se ponían pantalones, pero todavía existía esa firme línea fronteriza que durante milenios separó a los sexos. La sensualidad impregnaba el aire, flotaba como el olor a manteca de cordero, el calor del mediodía y el canto de los muezín convocando a la oración desde el alminar, los minaretes. 5 veces al día. El deseo, la lujuria, lo prohibido. Las niñas no salían solas y los niños también debían cuidarse. Mi padrastro les entregó largos alfileres de sombrero a mis hermanas para que se defendieran de los pellizcos en la calle. En el recreo del colegio pasaba de mano en mano fotonovelas editadas en la India con traducción al francés, una versión muy manoseada de El amante de Lady Chatterley. Lo leí cuando tenía por ahí 15 años, Dios mío, y pocketbooks sobre las orgías de Calígula. Mi padrastro tenía las 1001 noches, el Kama Sutra, bajo llave en su armario, pero yo descubrí la manera de abrir el mueble y leer a escondidas trozos de esos magníficos libros de cuero rojo con letras de oro. Me zambullí en el mundo sin retorno de las fantasías, guiada por huríes de piel de leche, genios que habitaban en las botellas y príncipes dotados de un inagotable entusiasmo para hacer el amor. Todo lo que había a mi alrededor invitaba a la sensualidad y mis hormonas estaban a punto de explotar como granadas, pero en Beirut vivía prácticamente encerrada. Las niñas decentes no hablaban siquiera con muchachos, a pesar de lo cual tuve un amigo, hijo de un mercader de alfombras, que me visitaba para tomar Coca-Cola en la terraza. Era tan rico que tenía motoneta con chofer. Entre la vigilancia de mi madre y la de su chofer, nunca tuvimos ocasión de estar solos. Yo era plana. Ahora no tiene importancia, pero en los 50 eso era una tragedia. Los senos eran considerados la esencia de la feminidad. La moda se encargaba de resaltarlos. Suéter ceñido, cinturón ancho de elástico, faldas infladas con vuelos almidonados. Uy, me acuerdo. De crinolina. Una mujer pechugona tenía el futuro asegurado. Ajá. Los modelos eran James Manfield, Gina Lollobrigida, Sofía Loren. ¿Qué podía hacer una chica sin pechos?
ponerse relleno. Eran dos medias esferas de goma que a la menor presión se hundían sin que uno lo percibiera. Se volvían súbitamente cóncavos, hasta que de pronto se escuchaba un terrible plop plop y las gomas volvían a su posición original, paralizando al pretendiente que estuviera cerca y sumiendo a la usuaria en atroz humillación. También se desplazaban y podían quedar una sobre el esternón y la otra bajo el brazo, o ambas flotando en la piscina detrás de la nadadora. Oh. En 1958, el Líbano estaba amenazado por la guerra civil. Después de la crisis del Canal del Suez, se agudizaron las rivalidades entre los sectores musulmanes inspirados por la política pan-arábica de Gamal Abdel Nasser y el gobierno cristiano. El presidente Camille Chamoun pidió ayuda a Eisenhower y en julio desembarcó la Sexta Flota norteamericana. De los portaaviones desembarcaron cientos de marines bien nutridos y ávidos de sexo. Los padres redoblaron la vigilancia sobre sus hijas, pero era imposible evitar que los jóvenes se encontraran. Me escapé del colegio para ir a bailar con los yanquis. Experimenté la borrachera del pecado y del rock and roll. Por primera vez, mi escaso tamaño resultaba ventajoso, porque con una sola mano los fornidos marines podían lanzarme por el aire, darme 2 vueltas sobre sus cabezas rapadas y arrastrarme por el suelo al ritmo de la guitarra frenética de Elvis Presley. Entre 2 volteretas recibí el primer beso de mi carrera y su sabor a cerveza y a ketchup me duró 2 años. Los disturbios en el Líbano obligaron a mis padres a enviar a los niños de regreso a Chile. Otra vez viví en la casa de mi abuela. A los 15 años, cuando planeaba meterme a monja para disimular que me quedaría solterona, un joven me distinguió por allí abajo sobre el dibujo de la alfombra y me sonrió. Creo que le divertía mi aspecto. Me colgué de su cintura y no lo solté hasta 5 años después, cuando por fin aceptó casarse conmigo. La píldora anticonceptiva ya se había inventado, pero en Chile todavía se hablaba de ella en susurro. Se suponía que el sexo era para los hombres y el romance para las mujeres. Ellos debían seducirnos para que les diéramos la prueba de amor, y nosotras debíamos resistir para llegar puras al matrimonio, aunque dudo que muchas lo lograran, mi señora Ford. Aunque le costó mucho. No sé exactamente cómo tuve 2 hijos, y entonces sucedió lo que todos esperábamos desde hacía varios años. La ola de la liberación de las 60 recorrió América del Sur y llegó hasta ese rincón al final del continente donde yo vivía. Arte pop, minifalda, droga, sexo, bikini y los Beatles. Todas imitábamos a Brigitte Bardot. Despeinada, con los labios hinchados y una blusita miserable, a punto de reventar bajo la presión de su feminidad. ¡Qué bonito castellano! De pronto, un revés inesperado. Se acabaron las exuberantes divas francesas o italianas. La moda impulsó a la modelo inglesa Twiggy, una especie de hermafrodita famélico. Para entonces a mí me habían salido pechugas, así es que de nuevo me encontré al lado opuesto del estereotipo. Se hablaba de orgías, intercambio de parejas, pornografía. Solo se hablaba, yo nunca la vi. Los homosexuales salieron de la oscuridad, sin embargo yo cumplí 28 años sin imaginar cómo lo hacían. Surgieron los movimientos feministas y 3 o 4 mujeres nos sacamos el sostén, lo ensartamos en un palo de escoba y salimos a desfilar, pero como nadie nos siguió, regresamos abochornadas a nuestras casas. Florecieron los hippies y durante varios años anduve vestida con harapos y abalorios de la India. Intenté fumar marihuana, pero después de aspirar 6 cigarros sin volar ni un poquito, comprendí que era un esfuerzo inútil. Paz y amor, sobre todo amor libre, aunque para mí llegaba tarde porque estaba irremisiblemente casada.
Mi primer reportaje en la revista donde trabajaba fue un escándalo. Durante una cena en casa de un renombrado político, alguien me felicitó por un artículo de humor que había publicado y preguntó si no pensaba escribir algo en serio. Respondí lo primero que me vino a la mente. Sí, me gustaría entrevistar a una mujer infiel. Hubo un silencio gélido en la mesa y luego de la conversación derivó hacia la comida. Pero a la hora del café, la dueña de casa, 38 años, delgada ejecutiva de una oficina gubernamental, traje Chanel, me llevó aparte y me dijo que si le juraba guardar el secreto de su identidad, ella aceptaba la entrevista. Al día siguiente me presenté en su oficina con una grabadora. Me contó que era infiel porque disponía de tiempo libre después del almuerzo, porque el sexo era bueno para el ánimo, la salud y la propia estima, y porque los hombres no estaban tan mal después de todo. Es decir, por las mismas razones de tantos maridos infieles, posiblemente el suyo entre ellos. No estaba enamorada, no sufría ninguna culpa, mantenía una discreta garçonnière que compartía con dos amigas tan liberadas como ella, un apartamento de soltera. Mi conclusión, después de un simple cálculo matemático, fue que las mujeres son tan infieles como los hombres, porque si no, ¿con quién lo hacen ellos? No puede ser solo entre ellos o todos siempre con el mismo puñado de voluntarias. Nadie perdonó el reportaje, como tal vez lo hubiera hecho si la entrevistada tuviera un marido en silla de ruedas y un amante desesperado. El placer sin culpa ni excusa resultaba inaceptable en una mujer. A la revista llegaron cientos de cartas insultándolos. Aterrada, la directora me ordenó escribir un artículo sobre la mujer fiel. Todavía estoy buscando una que lo sea por buenas razones. Eran tiempos de confusión para las mujeres de mi edad. Leíamos el informe Kinsey, el Kama Sutra y los libros de las feministas norteamericanas, pero no lográbamos sacudirnos la moralina en que nos habían criado. Los hombres todavía exigían lo que no estaban dispuestos a ofrecer, es decir, que sus novias fueran vírgenes y sus esposas castas. Las parejas entraron en crisis, casi todas mis amistades se separaron. En Chile no hay divorcio, lo cual facilita las cosas porque la gente se separa y se junta sin trámites burocráticos. Yo tenía un buen matrimonio y drenaba la mayor parte de mis inquietudes en mi trabajo. Mientras en la casa actuaba como madre y esposa abnegada, en la revista y en mi programa de televisión aprovechaba cualquier excusa para hacer en público lo que no me atrevía a hacer en privado, por ejemplo, disfrazarme de corista, con plumas de avestruz en el trasero y una esmeralda de vidrio pegada en el ombligo. En 1975, mi familia y yo salimos de Chile porque no podíamos seguir viviendo bajo la dictadura del general Pinochet. El apogeo de la liberación sexual nos sorprendió. El apogeo de la liberación sexual nos sorprendió en Venezuela, un país cálido donde la sensualidad se expresaba sin subterfugios. En las playas se ven machos bigotudos con unos bikinis diseñados para resaltar lo que contenía. Las mujeres más hermosas del mundo ganan todos los concursos de belleza, caminaban por las calles buscando guerra al son de una música secreta que llevaban en las caderas. En la primera mitad de los 80, no se podía ver ninguna película excepto las de Walt Disney, sin que apareciera por lo menos dos criaturas copulando. Hasta en los documentales científicos había amebas o pingüinos que lo hacían. Fui con mi madre a ver El Imperio de los Sentidos y no se inmutó. Mi padrastro les prestaba sus famosos libros eróticos a los nietos porque resultaban de una ingenuidad conmovedora comparados con con cualquier revista que podían comprar en los kioscos. Había que estudiar mucho para salir airosa de las preguntas de los hijos. Mamá, ¿qué es pedofilia? Y fingir naturalidad cuando las criaturas inflaban condones y los colgaban como globos en las fiestas de cumpleaños. Ordenando el closet de mi hijo adolescente, encontré un libro forrado en papel marrón y con mi larga experiencia adiviné el contenido antes de abrirlo. No me equivoqué, era uno de esos modernos manuales que se cambian en el colegio por estampas de futbolistas.
Al ver dos amantes frotándose con mousse de salmón, me di cuenta de todo lo que me había perdido en la vida. Tantos años cocinando y desconocía los múltiples usos del salmón. ¿En qué habíamos estado mi marido y yo durante todo este tiempo? Decidimos ponernos al día, pero después de algunas contorsiones muy peligrosas, como comprobamos más tarde en las radiografías de columna, amanecimos echándonos linimento en las articulaciones en vez del mousse en el punto G. Cuando mi hija Paula terminó el colegio, entró a estudiar psicología con especialización en sexualidad humana. Le advertí que era una imprudencia, que su vocación no sería bien comprendida, no estábamos en Suecia. Pero ella insistió. Paula tenía un novio siciliano cuyos planes eran casarse por la iglesia y engendrar muchos hijos una vez que ella aprendiera a cocinar pasta. En medio del seminario de sexualidad, yo hice un viaje a Holanda y ella me llamó por teléfono para pedirme que le trajera cierto material de estudio. Tuve que ir con lista en mano a una tienda en Ámsterdam y comprar unos artefactos de goma rosada en forma de plátanos. Eso fue lo más bochornoso. Lo peor fue cuando en la aduana de Caracas me abrieron la maleta y tuve que explicar que no eran para mí, sino para mi hija. Venían a tomar el té transexuales, lesbianas, necrófilos o onanistas, y mientras la Virgen de Murillo ofrecía pastelitos, yo aprendía cómo los cirujanos convierten a un hombre en una mujer mediante un trozo de tripa. En menos de un año todo cambió. Mi hijo Nicolás ya se cortó los mechones verdes que coronaban su cabeza, se quitó sus 14 alfileres de las orejas y decidió que era más sano vivir en pareja monogámica. Paula abandonó la sexología porque parece que ya no era rentable y en cambio se propuso hacer una maestría en educación cognitiva y aprender a cocinar pasta con la esperanza de encontrar otro novio. Lo encontró, se casaron y luego vino la muerte y se la llevó, pero esa es otra historia. Yo compré ositos de peluche para los futuros nietos, me comí el mousse de salmón y ahora cuido mis flores y mis abejas. ¿Cómo les parece? Excepto la persona del escrito en primera persona femenina, ella en tercera persona femenina. Todo lo viví. Y sobre todo cuando a los 18 años me fui para los Estados Unidos. Deliciosamente horrible, deliciosamente. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana si sale el sol será viernes. Y si es viernes mañana, a esta hora, hablaré de todo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de frustración, de celos, invoca al espíritu de sabiduría. Dile que descienda sobre ti y cuéntale. Y si encuentras algo mal puesto en tu corazón con otra persona, perdónala, ámala, agradece. Y si descubres que es contigo, perdona, agradece y duerme. Y no se les olvide reír, pero por nada.